Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea. Porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. Todo comenzó con un aire acondicionado. El abogado Rodrigo Muñoz es una de las tantas víctimas que dejó el cártel inmobiliario del PAN en la Ciudad de México. Luego de descubrirse víctima de una poderosa red de corrupción inmobiliaria que operó durante más de 12 años en la alcaldía Benito Juárez, Rodrigo emprendió una lucha en los tribunales para defender su patrimonio y el de otras 40,200 personas que fueron robadas por ese cártel. Un desperfecto en el aire acondicionado del lujoso apartamento de Rodrigo, ubicado en el número 415 del City Towers Black de Avenida Popocatépetl, destapó una cloaca de corrupción y muerte en manos de los alcaldes de Acción Nacional, que han gobernado la alcaldía Benito Juárez por más de 20 años. El complejo de lujo, que en el contrato decía contar con piscina, gimnasio, vidrios antirruido y hasta sala de boliche, resultó ser una maraña de irregularidades y deficiencias. De lo pagado a lo obtenido por Rodrigo, hay una abismal diferencia que se puede resumir en una sola palabra: fraude. El cártel me costó mi plan de vida. Me vinculan a proceso por extorsión. Finalmente pues, no sabían con quién se estaban metiendo. Y el Tribunal Superior de Justicia me absuelve, decreta que hubo graves violaciones a mis derechos humanos en una toca de apelación maravillosa, escrita por una magistrada que explica elocuentemente y dice, oye, pues, los recordatorios maternos son actos de cotidianidad. Dice, o sea, si yo metiera a la cárcel a todas las personas que vienen en su auto manejando y que mutuamente se mientan la madre, estaremos todos en la cárcel. Y por la extorsión dice, pues tú no puedes, el tipo penal de extorsión dice, al que sin derecho exija. Yo tenía todo el derecho de exigir la entrega de mi departamento como yo lo había pagado. Entonces, soy absuelto, hubo graves violaciones a mis derechos humanos. Y ahí es donde dije, va la mía. Y fue donde me acerqué a la fiscalía con toda la documentación que yo había guardado, que la tenía meses antes, pero sinceramente, durante mucho tiempo pensé en guardar silencio porque yo sabía el costo que iba a tener para mi familia. Entonces, mucho tiempo pensé guardar silencio, la verdad. Mucho tiempo. Hasta que un día dije, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Pues lo hice. Fui, lo entregué, di mi nombre, salí a los medios y dije, soy yo el que lo encontró. Porque mucha gente me decía, hazlo anónimo. Yo sabía que si lo hacía anónimo iba a suceder que dijeran lo que ahora dicen, persecución política. El tema de la persecución política no jala porque pues habemos víctimas con nombre y apellido, ¿no? Yo hoy en día represento a 4,200 víctimas. 4,200. En ese momento éramos 40. Ahora somos 4,200. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que es persecución política cuando hay 4,200 ciudadanos, entre ellos votantes que votaron por Santiago Taboada? Yo voté por Santiago Taboada en 2018. Imagínate qué iluso era yo, pero bueno. Entonces, pues sí, fue una decisión difícil acercarme a eso. Durante más de 12 años, entre 2009 y 2018, los gobiernos locales del PAN en Benito Juárez, que en ese momento fueron encabezados por los panistas Mario Palacios, Jorge Romero, Cristian von Rerich y Santiago Taboada, aprovecharon su posición para conceder a diestra y siniestra permisos de construcción irregulares que les aportaron grandes beneficios, tanto económicos como políticos. Quien haya construido para gobierno en la alcaldía de Benito Juárez sabe perfectamente bien que hay muchos. Y pongamos el nombre, Diego Vergara, el encargado de Ventanilla Única, es el encargado de recibir los moches para Santiago Taboada. Así tal cual. Y lo digo con todas las que me demande y que me denuncie y que haga lo que quiera. Diego Vergara recibe dinero para Santiago Taboada. Punto. Ahora, ¿dónde encontrar las irregularidades? En el proceso de construcción hay muchas etapas, pero yo lo he definido en 4 grandes momentos para simplificarlo y que sea fácil de entender, didáctico.
Hay un momento que es el momento de la determinación del uso de suelo. El uso de suelo solamente lo puede determinar el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México determina usos de suelo. Entonces, en base a tu uso de suelo, tú puedes construir tantos pisos, tantos departamentos en tanta densidad. Ahora, tú tienes que ir con la SEDUBI a que la SEDUBI te diga cuál es tu factibilidad. A ver, SEDUBI, yo con este uso de suelo, ¿cuánto puedo construir? Pues puedes construir 20 pisos y 40 depas. Muy bien. Pero la SEDUBI no tiene facultad alguna para alterar ese uso de suelo, salvo con una excepción. Esa excepción es el polígono de actuación. El polígono de actuación te permite que en una manzana que no está muy construida, tú digas, oye, en la esquinita, déjame poner 20 pisos. En el resto de la manzana solo hay 2 pisos. ¿De qué promedio? Bueno, ok. Ese polígono de actuación se tiene que basar en un estudio técnico jurídico que hace la SEDUBI, que es la única manera en la que la SEDUBI altere el uso de suelo. La única. La tercera forma es con una norma de ordenamiento territorial de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Las normas de ordenamiento territorial son varias, pero por ejemplo la norma 10 te dice que en ejes viales primarios puedes poner hasta 22 pisos, es decir, en eje 8. Eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el que quieras puedes poner 22 pisos, sea cual sea el uso de suelo, siempre y cuando el predio mida más de 5,000 metros cuadrados. Esa es una norma de muchas que hay de ordenamiento territorial. Ese es el primer momento. Ya que tienes cuánto puedes construir y en cuántos pisos, tú te acercas para el paso número 2 con la alcaldía y le manifiestas tu intención de construir, pues se llama manifestación de construcción. Tú le manifiestas tu intención de construir lo que se conoce comúnmente como la licencia de construcción. Dices, oye, quiero construir 22 pisos y 40 depas. Muy bien, muéstrame tu factibilidad. Ok. La SEDUBI ya me dijo que aquí es factible en base al uso solo otorgado por el Congreso. Por eso cuando dicen que la corrupción viene de la SEDUBI, no conocen el proceso. La SEDUBI no tiene dientes y a mi punto de vista debería tenerlos, que esa es una legislación que me gustaría proponer más adelante, pero bueno, la SEDUBI no lo tiene hoy en día. Entonces, a ver, muéstrame que es factible. Bueno, es factible poner estos pisos aquí, muy bien. En teoría, se llama manifestación de construcción porque la alcaldía no la puede negar ni aprobar, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, entre ellos la factibilidad de SEDUBI. Entonces, el primer momento de corrupción se da, bueno, en la época de Mancera, con los polígonos de actuación, pero bueno, post Mancera, en el momento 2 se da cuando ya entregué la manifestación de construcción y la alcaldía me otorga algo que se llama la ampliación de manifestación. Bueno, tú me manifestaste 40 depas, no te preocupes, te amplío a 60. La alcaldía no tiene facultades para alterar el uso de suelo, es una facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México. Entonces la alcaldía cae en usurpación de funciones, entre otros delitos, ¿no? Porque además, como lo hacen a cambio de departamentos y moches, pues hay una colección de delitos, entre ellos delincuencia organizada, porque lo hacen entre 2 o más personas. Ese es el segundo momento. Entre el momento 2 y el momento 3 está la verificación de la obra, que es una facultad exclusiva de la alcaldía. La gente dice, es que son facultades concurrentes con la SEDUBI. Están equivocados. El INVEA es una autoridad ejecutora. Por eso es un instituto de verificación administrativa que verifica cualquier cosa. Cualquier cosa que una autoridad ordenadora le ordene verificar. En este caso, la alcaldía, con su facultad exclusiva de verificación de obras, le dice, INVEA, ve y verifica esta obra. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver con un caso práctico por qué. Porque aquí es donde se da mucha corrupción. Este es el meollo de la corrupción de los 4 pasos en este momento, porque es donde puedes tú verificar o no verificar. Y si verificas a favor de ellos o no verificas. Cuando termina el momento 2, se da el aviso de terminación de obra. Que entonces tú llegas con la alcaldía y le dices, oye, ya terminé mi obra. Ven a verificar que no me pasé de piso, no me pasé de tal. Ok. Si la alcaldía no te lo recibe, ahí viene el tercer conato de corrupción. Tú vas con un notario que te acompañe a dar fe de que entregaste tu acuse en ventanilla única. Y los notarios se basan en una excepción de la ley del notariado para con el puro acuse escriturar departamentos. Pero acá hay un problema, no son departamentos todavía, porque para ser departamentos necesitan haber llegado al paso 4. Entonces aquí es donde los notarios entran en este esquema de corrupción, porque el notario, sabiendo que es posible y factible que no llegues al momento 4, que es el uso y ocupación, te escritura una casa que después puede ser que no la puedas tú vender a un tercero, porque esa excepción solo aplica para desarrolladores y primer comprador. Entonces ponen a la gente en un estado de falta de de certeza jurídica. Perdón. El tema es que la mayoría de la gente que está en este hipotético, el día de hoy no lo sabe. Porque son gente que compró su casa hace 2, 3, 4 años. Todavía no acaban de pagar su hipoteca.
qué sorpresa nos espera. Por eso yo decía en entrevistas anteriores que el Fobaproa inmobiliario yo lo estimo en 7,000 millones de pesos. Porque todavía no dimensionamos. O sea, esa gente de la corrupción del momento 3 todavía no está ni enterada de lo que le va a pasar. Algunos ya, entre ellos algunos de los que yo defiendo. El momento 4 es la autorización de uso y ocupación del inmueble. En el uso y ocupación del inmueble es cuando ya se convierte en una casa-habitación. Yo, alcaldía, certifico que cumplió con todos los reglamentos, lineamientos, etcétera, y reglamentos de construcción de la ciudad, del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Porque nuestro reglamento de construcción data de la época que éramos todavía Distrito Federal, unas cosas que también hay que corregir. En ese momento se convierte en una casa-habitación y se convierte en inviolable, conforme a la Constitución. Nadie puede ser molestado en su casa, domicilio, etc. Entonces, los constructores siempre persiguen llegar al uso y ocupación, porque el uso y ocupación es la facultad exclusiva de la alcaldía de legalizar lo ilegal. Es decir, tú pusiste 53, 54, 50, 20, 100 o 1000 departamentos de más. Esos 1000 departamentos son invendibles, salvo que tengas un notario corrupto en el momento 3. Pero si tú legalizas lo ilegal, conviertes esos 1000 departamentos en legales. Ya los puedes vender. Por supuesto, después podrás tener temas con fiscalía, etcétera, etcétera, solo que alguien te denuncie y salga a la luz. Si no llegas al tema de la fiscalía, administrativamente y notarialmente, te saliste con la tuya. Los llamados capos del PAN construyeron una red de corrupción que involucró a funcionarios públicos y algunas dependencias locales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad y a grandes empresas inmobiliarias como Gap Inmobiliaria, creadora de City Towers Black y Grand Tower, Fibra Danos, Grupo Gigante Inmobiliario, Grupo Promotor Aries o Canadá Building Group. Estas últimas, favorecidas por una modificación a la norma 26 de construcción que se implementó durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera entre 2012 y 2018. El próximo martes es muy probable que pudiera someterse a discusión y en su caso aprobarse una reforma y unas modificaciones a regla 11 y quizá en norma 26 también, que van a permitir que vayamos a dos estrategias muy importantes. Una, a la vivienda para trabajadores en la Ciudad de México, que nos va a dar la oportunidad básicamente de que ustedes desarrolladores puedan trabajar hacia la construcción de 20,000 viviendas el próximo año. La otra es, y va dirigida como acción emergente para dotar de vivienda a trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. La norma 26 forma parte de los edictos que CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, expide ¿para qué? Para regular, ¿no?, el crecimiento en la ciudad, ¿no?, ya sea de ocupación, el número de viviendas, todas estas situaciones urbanas es las que las normas gestionan. ¿Qué dice la norma 26 en específico? Que se puede promover el desarrollo de vivienda social. O sea, quiero vivienda social en esta forma, que obedece al modelo de ciudad redensificada, pero ¿qué necesito para redensificar ciudad? De todos los tipos de vivienda, no nada más vivienda para los que puedan comprar o para la autoconstrucción. Y una de estas ideas es la norma 26, que se modificó en el 2010, a mediados del año. ¿Por qué? Porque ahora va a permitir en un polígono, separando, ¿no?, la ciudad en diferentes contornos, en el contorno que abarca la ciudad central, llámese Ciudad Central, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, incrementar los niveles permitidos en los programas de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque si el programa de desarrollo urbano te dejaba construir 3 niveles donde tú vives, ahora te va a permitir 6. ¿Pero por qué? ¿O con qué criterio? Siempre y cuando que estas viviendas construidas sean viviendas sociales. Viviendas sociales que tengan un tope, ¿no?, de venta, hasta 15 veces el salario anual mínimo en ese entonces. Y a partir de 2010 empezó a fungir de esta forma. ¿Qué pasó? En 2013, ya cuando estaba Mancera, porque el último año fue cuando hubo más quejas, más denuncias de violación a esta normatividad, se suspendió para el medio privado y siguió aplicando solo para el INVI o para instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque yo te dejaba construir más niveles de los permitidos, de los que tú tienes en tu programa delegacional, siempre y cuando construyas vivienda social, como había mencionado. Pero ¿qué pasó? No construyeron vivienda social. ¿Y cómo violaron la norma? Hubo muchas modalidades, la doble venta. ¿Para qué? Para que en la primera venta
si fuera al precio que establecían de tope, o la venta en obra negra, y ya cuando la quieres, si la quieres con acabados, bueno, ahora no te va a costar los 700,000 pesos, te va a costar 3,5 millones. Y es que durante la jefatura de gobierno de Mancera, la Ciudad de México experimentó un boom inmobiliario que coincidió con el colapso de servicios básicos, luz, agua y drenaje en zonas muy específicas de la capital, curiosamente las mismas en donde operó el cártel inmobiliario. Durante el gobierno de Mancera se modificó la norma 26 en aras, supuestamente, de impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social. Para eso, la capital se dividió, y estas divisiones fueron primero, segundo, tercer contorno y ciudad central, es decir, un polígono que abarcó las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Y valiéndose precisamente de la norma 26, la CEDUBI autorizó la construcción de hasta 6 niveles en donde antes solo estaban permitidos 3. Las empresas que habían recibido incentivos para construir viviendas sociales terminaron vendiendo los predios como residenciales, para lo cual pasaron por alto todo tipo de normas sobre la construcción, la calidad de los materiales y el uso de suelo que originalmente tenían los terrenos. Dentro del gobierno de Miguel Ángel Mancera hubo distintas modalidades en las que se podía cambiar la normatividad, ¿no? Que podrías construir más o podrías obtener más beneficios, ¿no? Cuando se empezó a cimentar este llamado ahora cártel inmobiliario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los polígonos de actuación, que fue una modalidad que se empleó vastamente durante ese gobierno. ¿Qué es más o menos un polígono de actuación? En general, te define un polígono, una figura, viendo un mapa, donde aplica una cierta normatividad, pero en ese polígono, esa área que tú delimitaste, ya no va a aplicar esa normatividad, va a aplicar otra. ¿Cuál otra? La que tú estás dictando. Y esto que generó que legalmente no proceden. ¿Por qué? Porque no estás violando la ley. ¿Por qué? Porque el polígono hace que estés fuera de esa normatividad, de ese programa de desarrollo urbano. Y ellos determinan qué sí se puede hacer ahora en este polígono. Por ejemplo, ¿no? Si la normatividad te dice toda esta zona tiene 2 niveles de altura, un H2, no sé, hablando de una alcaldía completa, suponiendo, en este circulito que tracé como polígono de actuación ya no van a ser 2, van a ser 5. ¿Por qué? Y dan una cierta justificación, a veces transferencia de potencialidad. Es que aquí te permitían 3, pero construyó 1, pero no te dicen por qué no pudo construirlo, por qué no está construido, simplemente se basan en eso. Bueno, entonces le puedo transferir la potencialidad acá. Por ejemplo, si toda esta zona hay 10 casas y todas pueden construir 3 niveles, pues habría 30. En este sentido es, oye, ya no van a ser, hay unas que no construyeron sus 3. ¿Por qué? Por condiciones económicas, porque no quisieron, por lo que sea. Pero entonces ellos están desaprovechando un nivel, ¿no? Por ese sentido, y ese nivel se traslada para acá. Y así empiezan a trasladar y de repente te sale una torre ahí justificada. Estos polígonos de actuación y transferencia de potencialidades fueron algunas de las formas en que durante el gobierno de Mancera se tergiversó la ley, se flexibilizó la ley. ¿Para qué? Para acompañar a los fines de los medios privados, ¿no? Para obtener más ganancias, porque entre más niveles más obtengo, ¿no? Más usufructo del suelo. Prorrateando los valores, se encareció el valor del suelo y yo obtengo mucho más. Pero ¿qué están comprando? En realidad la gente compra aire, ¿no? Tú, lo que tiene más valor es el suelo. Pero no, si afectara solamente ese polígono, seguiría estando mal, o sea, sin conceder, pero imaginemos que no solo afecta esa, tiene un radio de influencia y eso encarece el valor del suelo en esa zona. También en la norma 26, hubo cientos y quizás miles de viviendas que se construyeron bajo el amparo de la norma 26. Muchas de ellas hay quejas vecinales, de privados, de entes, de asociaciones. ¿Por qué? Porque violaron la normatividad, porque está allí, o sea, podemos ver las construcciones que se hicieron en la colonia San José Insurgentes, sin irnos tan lejos, atrás del Teatro de los Insurgentes. No hay forma de que en esa colonia haya vivienda social. Si la conocen, es una vivienda de nivel medio-alto. ¿Cómo? Ni siquiera te daba el valor del suelo para construir una vivienda. Vas y la puedes ver y dices, oye, esta vivienda no hay forma de que sea social, ¿no? O sea, puedes entrar, incluso ves el precio de venta, no tiene sentido. ¿Por qué se aprobó? Y hubo algunas modalidades en las que violaron la ley, o no la violaron, simplemente trataron de sobrepasarla, ¿no? De esquivarla, de flexibilizar esta norma. ¿Por qué? Porque en realidad, si dejó algún resquicio, la norma, o sea, no es específica en este sentido, no establece un reglamento
paralelo que acompañe y dé especificaciones técnicas o punitivas, yo por allí me agarro y violo la norma. La venta en obra negra, o sea, hay muchas modalidades y la mayoría son desconocidas para la población en general.